Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Así que nada, vamos a dar inicio a la clase, al segundo módulo del día de hoy. Bien, va a demorar no va a ser mucho, pero vamos a entender conceptos muy importantes que a veces nos olvidamos, ¿cierto? O simplemente no lo tomamos mucho en cuenta y en el momento de operar o hacer nuestras operativas o simplemente hacer nuestros análisis, pues podemos llegar a cierto tipo de confusiones y no tener muy claro lo que realmente estamos haciendo, ¿cierto? Entonces es muy diferente fallar sin saber, por ejemplo, qué es lo que hiciste o por qué se dio. Y también es muy diferente fallar y saber por qué fallaste. ¿Se entiende? Entonces esos son detalles muy importantes que a veces no lo reconocemos si es que no estamos obviamente bien informados o simplemente no tenemos las buenas bases, ¿no? Eso es súper importante, ¿ok? Así que nada, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Se escucha bien, ¿cierto? Espero que no exista ningún tipo de inconveniente. Ok, listo, buenísimo. Estábamos ayer en el módulo 1, ¿cierto? Ahora estamos en el módulo 2. Esto ya hemos tocado el día de ayer. El día de hoy seguimos en el módulo 1. Bueno, perdón, esto pasamos el día de ayer. Ahora sí, vendría siendo el módulo 2. Continuamos con la masterclass básica e importante como les comentaba. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el punto sobre los estilos de operativa. ¿Ok? ¿Qué tan importante es esto? A veces no comprendemos, ¿cierto? O qué es lo que estamos operando o qué estilo de operativa se está ejecutando, ¿cierto? Y varias personas, varios traders tienen diferentes metodologías o simplemente diferentes estilos de operativa, como acá dice en la presentación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos estilos de operativa? Lo más importante. Bien, hay tres, ¿no? Bueno, en realidad son 4. Pero solamente son 3 las que vamos a mencionar y vamos a tocar el día de hoy, que son muy importantes y que... ¿Por qué estoy haciendo énfasis a esto? Yo sé que esto debería ir netamente muy aparte, ¿no? No tiene mucho que ver con índices, pero estoy haciendo un repaso a lo que es importante para luego pasar a lo siguiente, ¿listo? Entonces, hay 3 estilos de operativas comúnmente. ¿Ya? Hay muchas personas se adaptan a diferentes estilos de operativas y una de esas viene siendo el scalping. ¿Ustedes conocen qué es el scalping? ¿Ustedes se consideran que son scalpers o qué estilo de trading se consideran? ¿O qué estilo de operativa les parece mejor? Para los que ya saben, obviamente. A ver, me gustaría que comenten ahí. Scalping dice por ahí. Los demás. Bueno, los demás aún están ahí pensando. Ok. Scalping es un estilo de operativa a corto plazo. ¿Listo? Es a corto tiempo. Es decir, yo puedo ejecutar operaciones vamos a poner o puedo ejecutar y simplemente también analizar, ¿no? Que viene siendo casi lo mismo. ¿Dónde está? Desde 1 minuto, que se llamaría M1, ¿bien? Hasta H1, que vendría siendo básicamente de 1 minuto hasta 1 hora, ¿cierto? Entonces, esto es un estilo de operativa a corto plazo donde puede terminar así súper rápido, en 15 minutos, en 30 minutos o hasta en 1 hora puede terminar la operativa, ¿cierto? El análisis que tú puedas hacer, eso puede terminar así, a corto plazo. ¿Listo? Entonces a eso se le llama un estilo de operativa scalping. Y esto básicamente va dependiendo a la personalidad de cada persona, porque hay personas que no tienen mucha paciencia, hay personas que, por ejemplo, no les gusta tener un trade abierto, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O a cuántos les incomoda? Ahí está, vamos a llamarlo de esa manera, les incomoda tener un trade abierto dentro no sé,
4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿cierto? Entonces, esto va para personas, hay varios tipos de personalidades y se adapta, ¿cierto? El scalping, un estilo de operativa, se adapta a aquellas personas que quieren que la operativa termine rápido o que su análisis sea a corto plazo. Bien, eso no es malo ni bueno, porque hay muchas personas que siempre dicen y lo tachan, no me gusta scalping porque esto no es tan bueno o simplemente no se saca buenos beneficios, ¿cierto? Pero eso es mentira. La verdad sí se saca buenos beneficios. Y ahorita les voy a mostrar los ejemplos. En todos los estilos de operativa se puede sacar buenos beneficios. Y el beneficio es lo mismo. Puedes sacar en scalping, puedes sacar de 1 a 10, de 1 a 20, 1 a 30, que es lo mismo que una operativa a largo plazo. ¿Se entiende? Simplemente la mayor frecuencia en scalping obviamente va a ser el riesgo-beneficio, en la mayoría va a ser menos, pero se puede sacar también, ¿cierto? Entonces, lo importante, este estilo de operativa se adapta a esas personas que son a corto plazo. No está malo, eso debemos comprender y siempre entender, no está malo eso, ¿cierto? Entonces, scalping es a corto plazo y se adapta a esas personas, ¿listo? Y tenemos el otro estilo de operativa, que vendría siendo el day trading. El day trading se adapta a aquellas personas que no tienen mucho tiempo, ¿ya? Este estilo de operativa va desde los... Vamos a poner acá. Bueno, así lo vamos a poner. Lo primero no puse bien. Desde H1 hasta un día. ¿Listo? Es decir, puede durar 4 horas, 3 horas, 5 horas, un día y demás, ¿cierto? Pero más o menos es un aproximado, ¿cierto? Desde 1 hora, 3 horas, 4 horas hasta un día, más o menos. Ahora, este estilo de operativa le va bien a aquellas personas que no quieren probablemente estar pegados o simplemente no quieren tener esa intensidad, ¿cierto? De una operativa corta, no se adaptan, no se sienten cómodos o cómodas, entonces les gusta simplemente hacer 1 o 2 entradas o 3 entradas al día o simplemente 1, pero en un día que vaya rodando la operación, ¿cierto? Entonces, ya sea si luego te saca en negativo o te saca en positivo, pero el day trading básicamente es para ese tipo de personas, ¿ok? Y normalmente tiene esa duración desde un día, desde 1 hora hasta días, ¿cierto? 1 día, 2 días, 3 días. Entonces, eso es un day trader, ¿no? Un day trading también, o un estilo day trading. Al último voy a estar respondiendo las preguntas, ¿ok? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. Al último igual voy a estar respondiendo alguna duda que tenga. Bueno, el otro por acá que tenemos es el swing trading. Bien, esto es un estilo de operativa a largo plazo, ya no es a corto plazo. Esto va desde, por ejemplo, desde un día hasta puede ser semana o semanas, ¿cierto? ¿Alguna vez ustedes dejaron correr una operación por 1 semana o por 2 semanas o nunca lo hicieron? ¿Alguna vez lo experimentaron o nunca lo experimentaron? Ese estilo de operativa. No, dice. Sí la he dejado, dice ahí una persona. No. Nunca, dice Miguel, nunca. Ok, perfecto. Puede ser 1 semana, puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas. El swing trading es a largo plazo. ¿Ok? Ahora, esto se adapta para personas que normalmente tienen un capital bastante alto. ¿Ok? Esas personas que, por ejemplo, tienen $5,000, $10,000, $20,000, $30,000 y a muchísimo más, normalmente no hacen scalping, ¿ya? No hacen scalping porque no, o sea, tratan de cuidar su capital, ¿cierto? Porque cuando tú tienes un capital súper grande de 10K, 20K, 30K, 40K y súper arriba, o sea, mucho más, es bastante riesgoso estar operando en el estilo de operativa scalping siempre, ¿no? Es un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque siempre cuando tú estás dentro del mercado vas a estar viendo entradas, oportunidades, entonces siempre le vas a querer meter. Y recuerda que tienes un capital bastante alto, ¿cierto? Entonces normalmente el swing trader o esa persona que opera a largo plazo por 1 semana o 2 semanas o al mes hace una operativa de vamos a ponerle
por semana una entrada, listo. Ok, en un mes estaría siendo 4 entradas, ¿cierto? Cuatro operaciones y normalmente lo deja correr por una semana. Hay ese estilo de operativa que normalmente se hace. Y es un estilo de operativa muy tranquilo. ¿Por qué? Porque ejecutas el día lunes o martes y pues casi como que te olvidas, ¿no? Vas programando tu stop loss y tu take profit. A veces llegas tu stop loss, a veces simplemente te toca TP y así varía. Pero normalmente es para lo que les decía, para personas que tienen un capital bastante alto, ¿cierto? Porque si tienes 10K, por ejemplo, y en una sola señal que le pegaste en la semana, que te dio, por ejemplo, no sé, unos $2,000, $1,500, pues vale la pena, ¿cierto? Tienes un capital bastante alto. Entonces, tranquilamente puedes sacar con una señal $2,000, $3,000, ¿cierto? Pero tu capital obviamente lo resiste, ¿no? Ese stop loss y también no va a existir de que se quemó tu cuenta y lo demás, ¿cierto? Entonces, eso es algo súper importante. Ahora, la pregunta viene siendo, ¿qué estilo de operativa me conviene o qué estilo de operativa yo puedo ejecutar? ¿Cierto? Como les decía al inicio, cada estilo se adapta a diferente persona, pero normalmente nosotros en la academia estamos haciendo scalping y day trading. Bueno, yo hago day trading, ¿no? Los demás no hacen. Yo una vez, ¿se acuerdan? Dejé correr toda la noche o simplemente un día casi corrió la operación. Entonces, hacemos eso, scalping, pero estamos haciendo normalmente porque hay varias sesiones. Entonces, no podemos hacer mucho day trading, o sea, operaciones así, solamente diarias o intradiarias, ¿cierto? No se puede hacer porque hay varias sesiones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es scalping, ¿ok? La mayoría, y yo trato de aplicar un poquito de eso. Y swing trading aún no lo hemos hecho, aunque me acuerdo que hace un año, si no me equivoco, mandé una operación para una semana. Y sí nos dio también muy buenos beneficios, pero eso es, como les digo, no hay recurrentemente porque la mayoría no está adaptado al swing trading, ¿cierto? Y además necesitas un capital alto, ¿por qué? Porque pues si haces una entrada al mínimo, te va a dar, o sea, una entradita, ¿no? Supongamos que se va a stop loss. Entonces, listo, en la semana no hay ningún beneficio, ¿verdad? Porque el swing trading es a largo plazo y en el mes donde se ven los resultados, no a la semana, ¿no? Sino que en el mes. En el mes hiciste 4 entradas, perfecto. Una se perdió y 3 se ganó, o 2 se ganó y 2 se perdió. Entonces, es más o menos así, ¿se entiende? A medida que va avanzando al estilo de operativa, cada vez son menos operaciones. Pero en scalping obviamente se hace mucho más porque tenemos poco capital y tratamos de sacar en pocos movimientos o en un pequeño movimiento, bien, un buen beneficio o un beneficio extra. ¿Se entiende? Entonces, esto para recalcar nada más para lo que vamos a pasar ahora a lo siguiente. Ok, ahora sí. Tipos de índices sintéticos. Bien, pasamos al tema de eso. Tipos de índices sintéticos. ¿Cuántos tipos de índices sintéticos hay? La mayoría cuando inicia en los crash y en los booms, en los sintéticos, perdón, conoce crash y boom solamente, ¿cierto? De hecho, yo empecé a operar netamente crash y boom, ¿cierto? Mientras que los demás índices no los conocía, no sabía cómo se movían, tampoco sabía cómo operarlos. Por ende, cuando tú no conoces algo exactamente, puedes perder mucho dinero. Y de hecho, eso a mí me pasó, porque estaba operando Crash y Boom y un día, pues obviamente en el MT5 ahí te sale, ¿cierto? B75, volátiles y demás. Entonces yo dije, bueno, interesante esto, ¿no? B75. No sabía qué lotajes se manejaban, no sabía cómo era. Simplemente ingresé y a un lote, ¿no? Sin saber cómo era, obviamente. Entonces ahí perdí un dinero bastante fuerte, pero yo no sabía cómo se movía. Entonces eso fue como una experiencia que me tocó pasar a mí. No sé si a ustedes les ha pasado o tal vez alguna vez cometieron ese tipo de errores, pero esto es para que no lo hagan, ¿no? Vayan paso a paso investigando bien cuáles son estos tipos de índices, a qué lotaje se debe operar de acuerdo a tu capital y después vas operando, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. Aquí está. Los índices Crash y Boom son los más conocidos en los sintéticos, ¿cierto? La mayoría opera acá Crash y Boom.
Sí, dice, excelente, buenísimo. Son buenos índices, de hecho, ahorita vamos a ir a los ejemplos al gráfico, se puede sacar muy buenos beneficios también, ya sea en scalping, ya sea a largo plazo y todo lo demás, ¿cierto? Los índices crash y boom normalmente hay muchas diferencias, ¿bien? Pero una de ellas es que ustedes ya saben, ¿no? Lo que hace. Lo que hace básicamente son spikes gigantes, esto en un caso de un boom, ¿cierto? Y sus velitas de retroceso. Y obviamente esto ya vemos, ya sabemos cómo lo tenemos que operar, pero así. ¿No? Estos son llamados spikes, obviamente, para los que no conocen. Yo sé que la mayoría ya lo conoce, pero estamos obviamente... Porque ayer había una persona que estaba, no sabía ni tomar parciales, no sabía absolutamente nada y tuvimos que ayudarle para armar hasta su plan de trading y ahí también se apoyaron muchas personas, entonces es muy importante. Entonces, estos son los spikes, ¿cierto? Estos mismos spikes nosotros vamos a ver en otros índices que ahorita lo vamos a ir, ¿listo? Pero en los crashing, los booms, por ejemplo, los booms hacen explosiones hacia la alza, ¿cierto? Entonces, estas velitas son velitas trend, son velitas trend donde también se pueden operar. Ahorita lo vamos a ver, pero es muy diferente cuando tú operas a favor de la explosión, a favor de los spikes. Es muy diferente que cuando tú operas en contra de los spikes. Hay una forma de operar, pero es muy distinta. Ahorita lo vamos a tocar. Bien. Y los crash, obviamente ya sabemos cómo es, ¿no? Hacen sus spikes tremendos hacia la baja, que eso también lo vamos a ver en otros índices, ¿cierto? Es un spike y su retroceso, ¿no? Las velitas tren, pero en verdes, ¿cierto? Ustedes cuando iniciaron los crash y boom cometieron el error de operar las velitas tren. Yo les voy a comentar una experiencia. Cuando yo había iniciado, yo pensaba que de la siguiente manera, porque yo vengo de opciones binarias, ¿cierto? Estos spikes a mí me parecían como una vela de agotamiento. Lo que yo hacía al inicio, no sé si ustedes cometieron ese tipo de errores, yo operaba estas velas tren, o sea, eso obviamente fue hace años. Decía, esto es una vela de agotamiento y por acción de precio tendría que subir, ¿cierto? Entonces yo me metí aquí en una venta, ¿cierto? Perdón, en una compra. Obviamente yo no conocía bien los crash y boom, que operara, si estoy haciendo scalping a favor del spike, si estoy operando a largo plazo y dependiendo del lotaje puedo operar no importando las velas tren, pero en este caso yo operaba así, ¿no? Entraba por ejemplo de esta manera. Aquí, ahí entraba y le daba 3, 4, 5 velitas y me salía ahí. Ahora, ¿cuál es lo curioso de esto? No sé si alguna vez ustedes han cometido ese tipo de errores. Lo que pasa es que yo me sobreloteaba, ¿no? Decía que baja, o sea, esto lo consideraba por acción del precio como velado agotamiento y entraba aquí en una compra con un lotaje alto, ¿no? Es decir, creo que metía 4 lotes o no me acuerdo, 3 lotes, algo así. Entonces, en estos 3 movimientos ya le sacaba, no sé, unos $5, $10, $15, dependiendo el índice. Listo, cerraba la operación. Y así replicaba varias veces. Así en los boom también. Vela de agotamiento, entraba aquí y salía aquí, ¿cierto? Pero esto es un error. Esto es un error. ¿Por qué? Porque me estoy sobreloteando en compra, ¿cierto? Imagínense que suba una velita y yo estoy esperando 3, 4 velitas y baja un spike súper grande. Y yo estoy con 4 lotes, 5 lotes sobreloteado. ¿Qué va a pasar? Mi cuenta se va a desbancar, ¿sí o no? Entonces, y eso es lo que me pasó, ¿no? Cuando estaba iniciando y pues cometí un error bastante tremendo. Así que eso hay que tomarlo muchísimo en cuenta, ¿ok? Entonces, siempre cuando nosotros operemos en los crash y los booms, si estamos haciendo scalping, que es a corto plazo, siempre tratar de operar a favor del spike, ¿cierto? A favor del spike. Unas cuantas velas, se entra aquí
aprovechamos el spike, unas 7, 8 velas de stop loss, aprovechamos el spike, ¿no? Se llaman spikes, velas trend, y estos son los crash y los booms, ¿cierto? Ok, perfecto. Giordano dice, igual al comienzo solo las velas trend. Ahí está, una experiencia bastante interesante, ¿cierto? Ahí les comparto pues lo que yo cometí, ¿no? Algunos errores. Ok, crash y boom. Esos son la mayoría, los que la mayoría opera, y bueno, más luego lo vamos a ver cómo operar exactamente. Ok, índices volatility. Estos índices yo lo conocí después, como les decía. Cometí un error igualmente, perdí mucho dinero porque le metí a un lote, no sabía qué estaba haciendo, pero ya, son parte de la experiencia. El detalle que es, hay que tener mucho cuidado con las volatilities. Número uno, ¿por qué? Aquí vamos a ir anotando, ¿listo? Mueven, perdón, aquí no escribí bien, mueven muchos pips, ¿cierto? Los índices volatilities mueven muchísimos pips. Esto puede ser una ventaja, pero también una desventaja. ¿Por qué? Porque no sabes todavía el lotaje que tú vas a utilizar, por lo tanto, el lotaje obviamente es distinto a los crash y los booms, y la forma de operar también es un poco varía. Vamos a poner solamente un poco distinto para no poner que es completamente distinto. ¿Listo? Entonces, tenemos que tomar en cuenta si nosotros ya estamos queriendo operar o estamos empezando a operar los volatilities que mueven muchísimos pips. ¿Ok? Verificar bien a qué lotaje se debe operar de acuerdo a mi cuenta. Y número 2, bueno, aquí está, ¿no? Número 3, perdón, aquí me salté. Es la forma de operar, es bastante cambiada. ¿Listo? No vamos a buscar nada más en modo scalping, no vamos a buscar, por ejemplo, los spikes que les mostré en los crash y los booms. No vamos a buscar ese tipo de movimientos, sino que va a ser muy distinto que ahorita en los gráficos yo les voy a mostrar. ¿Listo? Pero hay ciertas formas de operarlo, los volatilities, y hay que tomarlo en cuenta estos pequeños detalles que les estoy comentando en este momento, pero son los más volátiles, ¿ok? Mientras que aquí sería 4. Como dice su nombre, ¿no? Son muy volátiles. Si ustedes se ponen a ver, es bastante movido, ¿cierto? Y eso es un factor importante. Solamente allí tú puedes ver que hay muchos engaños. Y esto les puedo compartir como por ejemplo, hay en otro mercado que es binarias, no sé si algunos conocen, hay una volatilidad bastante fuerte. Normalmente cuando hay una volatilidad, significa, tal vez algunos no saben qué es volatilidad. Volatilidad es cuando el precio se está moviendo muchísimo. Voy a poner así un ejemplo, miren, aquí. Supongamos que el precio está subiendo, ¿no? Y las velitas de 1 minuto, 5 minutos se mueven así, ¿no? Tremendo, una volatilidad. Así sube, baja, sube, y así, ejemplo. Eso es una volatilidad, ¿cierto? Y esto normalmente pasa en opciones binarias, que es otro mercado, y ahí es cuando nosotros no operamos, porque es muy engañoso. ¿Bien? ¿Por qué engañoso? Porque estamos viendo el precio y estamos viendo si sube, si baja, qué punto va a respetar. Entonces, si estamos, por ejemplo, utilizando la acción del precio, bien, que es una técnica, normalmente te engaña el precio. Bien, te puede engañar por la volatilidad y puedes tomar malas decisiones. Entonces en volatilities pasa similar. Como es volátil el mercado, puede ser bastante engañoso. A diferencia de los crash y los booms que se mueven lentos, ¿cierto? Los crash y los booms no se mueven así, ¿cierto? Ni a 1 minuto, ni a 5 minutos, lo que sea, ¿sí o no? Es un mercado lento, es un mercado pasivo, un mercado tranquilo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso los volatility requieren más paciencia y no tanto cardiaquismo, como le llamamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se mueve así, entonces toca simplemente asimilar y saber de que así es su esencia, ¿cierto? Y bueno, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Sí, cuando hay noticias fuertes es bastante tremendo. Ok, índices volatility, ¿cierto? Ok, índices jumps.
No sé si operaron, normalmente yo opero los índices jumps, ¿ok? Son índices que se mueven de una manera también un poco distintas, ¿bien? Porque ahorita estamos tocando los tipos de índices, ya lo están yendo eh, a conocer poco a poco, ¿listo? Por ejemplo, ahorita vamos a ver que son volátiles, ¿bien? Son volátiles, lo mismo, es una combinación de crash y boom, parece crash y boom y volátiles, ¿no? Es como una combinación, es su esencia, ¿listo? Y también da spikes, bueno, eso solamente, ¿no? ¿Por qué aquí decimos que es una combinación? Porque ustedes van a ver que los índices jumps son de esta manera, ¿bien? Vamos a poner un índice cualquiera, porque ambas dan spikes a ambos lados, y es así. Da un spike, y así, ¿no? Vamos a hacer de color rojo, supongamos que esto es un retroceso, pero retrocede así, con velitas de volatilidad, ¿cierto? Con velitas de volatilidad. Y te puede dar un spike hacia la baja, como también te puede dar hacia la alza, ¿no? Te da un spike hacia la baja, así, o también te puede dar un spike hacia la alza. En cualquier momento te puede dar así. Los spikes van desde lo más pequeño hasta lo más grande. También, así como los crash y los booms dan spikes pequeños, spikes medianos, spikes súper grandes, ¿cierto? Es lo mismo en los jumps. La diferencia es que es una combinación. Da spikes y también no da velitas trend, sino que son velitas de volatilidad de los índices volátiles, ¿verdad? Y te puede dar spike a ambos lados. Por eso a veces es bastante impredecible, ¿cierto? Porque no sabes hacia dónde te va a dar el spike, ¿cierto? Hacia la alza, hacia la baja, pero si tenemos un análisis y un stop loss y parámetros, se puede controlar tranquilamente, ¿cierto? Así que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, te dio un spike hacia la alza, tranquilamente puede dar unas velitas de volatilidad que son más o menos así, ¿no? Las velitas normal, como de los crash y los booms, y te puede dar esto. Así. Una vela de un spike, ¿cierto? Y tú vas a decir, ¿esto qué es? ¿Crash y boom? ¿Qué es, no? Pero no, es una combinación de volatilidad y crash y boom. Y lo mismo luego te puede dar, nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No siempre va a ser similar, pero cualquier momento te puede dar otra velita así, más grande todavía. Entonces siempre está compuesto de esa manera, ¿cierto? Los índices jumps. Simplemente es tomarlo en cuenta y ya. Y unas velitas sube, baja y te va una velita de spike súper grande, ¿cierto? Ok. Los índices Steep Index. Bueno, solamente hay un Steep Index que la mayoría conoce, ¿no? Y esto es netamente como un volatility. Es lo mismo, se mueve así, ¿no? Muy volátil, sube, luego baja también, sube también, baja también, ¿cierto? Entonces es como un volatility. Simplemente que es, podríamos llamarlo el doble de volátil que los volatilities. Porque si ustedes se dan cuenta, deja algunos espacios. Y ahorita lo vamos a ver. Deja espacios en su recorrido, deja espacios. Bueno, los volatilities igual, pero esto es el doble, ¿cierto? Ya sea sube o baja, pero más o menos eso es su esencia, cómo se mueve, ¿cierto? Entonces, normalmente a veces no se ve a 1 minuto, sino que a 2 minutos, a 3 minutos, a 5, a 10, a 15 se puede ver, ¿no? Y ya nada más para confirmar la operación, puedes hacer una entrada ya sea en venta o en compra, pero confirmando con una temporalidad de 15 minutos, 20 minutos, qué sé yo, ¿se entiende? Entonces, eso viene siendo los índices Steep Index. La diferencia es eso, lo que te decía Giordano, o sea, los jumps no es lo mismo que los volatilities porque da spikes a ambos lados, es un poquito más impredecible, ¿cierto? Porque como les dije, ¿no? Hace unos minutos,
Da spikes a ambos lados y eso puede hacer que sea bastante impredecible. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. ¿Dónde está? Ahora hay los nuevos índices DEX, ¿no? Que no me sale por acá, no sé si a ustedes les sale, solo me sale en el MT5, pero en el TradingView no me sale, no sé por qué. Pero vean, vamos a irnos a Jump 50. Claro, a 24 horas parece que es normal, ¿cierto? Pero cuando nosotros lo vemos en una temporalidad de 1 minuto, que es a lo que vamos, ¿cierto? Ahí hay mucha diferencia, porque no es lo mismo. Ahí está, da los spikes. ¿Y cuáles son los spikes? Son estos, los que están viendo ahorita en este momento. ¿Verdad? Esto no lo vas a ver en los volatilities, esto no lo vas a ver. ¿Y dónde está? ¿Cierto? Entonces dan spikes y se comporta como volatility, ¿cierto? Y de una está bajando, por ejemplo, normal, y de una te puede dar un spike, ¿cierto? Y así, normal, se comporta como volatility y te da otro spike, ¿cierto? Y así sucesivamente. A diferencia que de los volatilities no hay esos spikes, y si quieres lo vemos. Ahí está. Una vela completa no hay, solo son velitas, y es una bajada buena, pero son velitas y velitas. Pero spikes no hay, mire. Ahorita vamos a ver aquí, vamos a hacer una comparación. Con el Jump 75, a ver, vamos a ver. Ahí está. Mira, esto es un spike completo, ¿cierto? Aquí hay otro spike completo. Y son grandes, pero esto no hay. Mira, en los volatilities no hay en absoluto. Una vela de ese tamaño no hay. No existe. Bueno, no, sí no hay. Tal vez, mira, normalmente son volátiles nada más. Son pequeñas, es su esencia y así se comportan. No hay. No hay, ¿cierto? Lo máximo sería un impulso de esta, pero eso no, ni aún eso. Pero mira aquí. La cantidad. Estos spikes, si lo vemos ahorita, no hay. ¿De cuántos pips son? Si quieren lo podemos medir por tamaño. Mira, son 200 pips casi aproximadamente. 208 pips. Una velita, spike, de Jump 75. ¿Cierto? Imagínate. Y aquí no hay. Solo son velitas normales que son de volatilidad. ¿Cierto? Y eso es su esencia, su comportamiento. ¿Verdad? Esas son las diferencias. Y en el Jump obviamente te va a dar velas hacia arriba, velas hacia abajo, va a aparecer un crash, va a aparecer también un boom. Entonces es como que un poquito complejo por eso, pero si le estudiamos es normal lo que hace. Simplemente hay que ir viendo cómo es que se comporta. Por ejemplo, mira, aquí también. Mira esta velota spike que dio. Aquí está. Aquí. ¿Cierto? Entonces se diferencian bastante. Exacto. Entonces, básicamente es eso, las diferencias, ¿no? Ahora vamos a ver el Steep Index. Van a ver dónde está. Aquí está. Vamos a poner a 1 minuto. Bueno, sí está en 1 minuto. Y es lo mismo, como un volatility, ¿cierto? La diferencia es que tal vez pueda ser un poquito más volátil que los volatilities, el Steep Index, pero es como su prima hermana, ¿cierto? Se mueve muy similar, no da spikes aquí, es bastante casi lo mismo, se analiza lo mismo que los volatilities, normalmente a 5 minutos, porque a 1 minuto como es volátil, pues no te da mucha información, ¿cierto? Pero a 5 minutos yo ya puedo ver, ya puedo decir, ok, mira, bajó bastante fuerte hasta aquí, bajó bastante fuerte hasta este punto, aquí se lateralizó, perfecto, aquí me hizo una ruptura, ¿no? En este punto, esperen,
en este punto, en este punto, en este punto. Entonces al retroceso yo tomo una venta, ejemplo, ¿no? Pero a 5 minutos se ve más claro, ¿cierto? Simplemente ya me puedo ir a 1 minuto para confirmar esa entradita. Entonces me voy a 1 minuto. Perfecto, en 1 minuto yo veo que aquí se lateralizó, hasta puedo tomar este mejor punto de aquí. Tal vez no en la mecha, pero por lo menos aquí. Listo. Basándome en que hizo una ruptura, basándome en que el precio nada más regresó a testear ese punto y que al final está en una temporalidad un poquito más alta, bajando, ¿cierto? Listo, ahí puedo tomar, ¿no? A corto plazo. Pero siempre lo tengo que ver a 5 minutos en adelante para que me dé más información para saber qué está pasando, porque a 1 minuto no se ve mucho con claridad los volatilities. Pero los crash y los booms sí puedes analizar en su gran mayoría a 1 minuto, ¿no? Ahora vamos a ver el volátil, bueno, el crash 500. Ahí está. Puedes analizar a 1 minuto tranquilamente. Ahí está. Entonces a 1 minuto estás a favor de la tendencia, perfecto. Puedes hacer tu trazado y empiezas a hacer tus zonas. ¿Cierto? Entonces aquí es un rompimiento, retroceso, venta, rompimiento, retroceso, venta. Respetó, ¿cierto? Estás a favor de la tendencia. Listo. Si en caso estás simplemente operando rupturas, si estás operando spikes, ya la cosa cambia, ¿cierto? Puedes entrar aquí para un spike, entras aquí para otro spike y así sucesivamente. Pero a 1 minuto es bastante claro. A veces no es tan necesario, o sea, no es que no sea necesario, obviamente se tiene que analizar a 4 horas y ver la temporalidad macro, ¿no? Si es alcista, bajista o qué está pasando, pero a 1 minuto igual te da claridad, ¿cierto? A diferencia de los volatilities, a 1 minuto es un poquito más tedioso poderlo analizar, ¿cierto? Pero aquí se ve bastante bien, ¿ok? Y para hacer scalping, pues tranquilamente puedes hacer son unas velitas, ¿cierto? Ahí está, eso es lo que les quería comentar. Pero primero quiero saber si se está entendiendo hasta ahí los ejemplos que estoy haciendo. Ok. Bueno, entonces miren, en la parte de scalping, ¿por qué les decía al inicio que también se puede sacar muchos beneficios o bastantes beneficios? O sea, no, miren, la diferencia viene siendo esta. En scalping, en crash y boom, saben que no se da 50 velas, 60 velas. Normalmente son 7 velas hasta 12 velas, ¿cierto? Dependiendo el índice. En este caso, en crash 500, supongamos que sí. ¿Listo? Y le vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a trazar este punto. Así. Y supongamos que hemos entrado al 50%. Listo. Y le hemos dado no sé cuántas velitas. A ver, vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 velitas. Perfecto. Supongamos que le hemos dado 10 velitas. Hasta ahí, ¿no? De stop loss. Listo. Estamos haciendo una operación scalping en crash y boom. Y lo que nosotros vamos a hacer es buscar un TP, ¿cierto? Normalmente hasta aquí podría ser porque este es el último mínimo, pero no dio chance de cerrar, entonces, porque bajó directamente, ¿cierto? Sin respirar bajó hasta aquí. Listo. Es una operación. ¿Cuánto nos dio en beneficio? Lo importante, aquí sale, que dice ratio, ¿cierto? 7.7. Casi nos dio un 1:8. Casi nos dio ese tipo de operativa, que sería, arriesgaste $1 y vas por $8, ¿cierto? O simplemente 10, vas por 80. ¿Listo? Dependiendo del riesgo que se haya tomado. ¿Listo? En esta operación, scalping, 1:8, ¿cierto? $1 o $10. Esto va a depender de acuerdo a lo que tú tengas tu stop loss, ¿cierto? Entonces se diferencia bastante. Listo, una operación scalping. Ahora,
una operación a largo plazo, vamos a poner, no sé, a ver qué índice. Bueno, lo mismo, Crash y Bunny, pero simplemente ahora que sea una operativa intradía. ¿Listo? ¿Dónde está? Y aquí les voy a explicar, espero que no se salgan porque les voy a explicar el por qué yo una operativa scalping lo convierto en intradía y da muy buenos beneficios, a diferencia de hacer una operativa intradía desde inicio. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? A ver, vamos a poner lo mismo de C500. ¿Listo? Listo. Ok. Supongamos que nosotros estamos haciendo un análisis macro. ¿Listo? De 1 hora vamos a poner. Y no estamos cazando spikes. O sea, no estamos haciendo scalping. ¿Listo? Simplemente vamos a hacer una entrada intradía. ¿Listo? Vamos a analizar para eso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, a ver, es esto. Vemos un poquito el panorama. Ok, está bajando, hizo su último mínimo, ¿no? Esto vendría siendo hasta aquí. Y esto sería el retroceso. No hizo más máximos, perfecto. Hizo otro mínimo y simplemente nos montamos en una venta en este punto. O simplemente esperamos este movimiento que ya se hizo, pero vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que desde aquí, que le doy 32 pips y buscamos el TP hasta aquí. Listo. ¿Por qué TP aquí? Hasta aquí es el último mínimo, porque el precio puede llegar, puede tocar este punto y puede retrocederse completamente, ¿cierto? Entonces por eso se pone hasta ahí nada más el TP. Yo puedo poner el TP hasta aquí, sí se puede poner, pero eso es impredecible, porque ahorita ya se desarrolló la operación, por eso es que puedes decir cualquier cosa, o podemos decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero mientras no se haya desarrollado, supongamos que esta operación está todavía aquí, ¿cierto? Y el desarrollo no lo sabemos, entonces simplemente es poner aquí, que es lo más importante, hasta este último mínimo, listo, ya tenemos una operación, ahí, ¿cierto? Ahora, esta operación, ¿cuánto tiempo tardó? Tardó aproximadamente, miren, ¿cuánto es? ¿Cuántas velas de 1 hora son? Supongamos, vamos a hacer así rápido un cálculo. 1 hora, perdón, un día, ya listo, un día, ¿ok? Pero nosotros hemos esperado el punto aquí, ¿cierto? Es decir, aquí se tomó nuestra operativa, ¿listo? Porque esto hizo un mínimo y teníamos, no hizo otro máximo, ¿no? Entonces esperábamos de que desde este punto, desde esta zonita, el precio pueda empezar a bajar y pueda rellenar completo, ¿cierto? Y sí lo hizo, y es más, reventó el precio, pero eso no nos interesa. Nos interesa que llegó hasta este punto. Listo. ¿Cuánto es el beneficio? 1 a 3. ¿Cierto? ¿Qué les parece eso? 1 a 3. Ya está. Esto normalmente es una operación intradía, porque los stop loss son así bastante largos. O sea, comúnmente, ¿cierto? Porque se busca así. Porque se busca hasta este máximo. Es como si estuviésemos analizando a 5 minutos o a 10 minutos, ¿cierto? Y lo mismo, pero esto ya son velas de 1 hora. Por eso el stop loss son 30 pips y el beneficio son 119 pips. Al final, ¿cuáles son los beneficios? Miren, aquí, esperen un momentito, 1 a 4 vamos a poner, porque es casi 1 a 4, bien. 3.94, ¿cierto? Entonces vamos a poner un beneficio de 1 a 4. 1 a 4 el riesgo-beneficio. 1 a 4. Si arriesgábamos, ¿cuánto sería? Sí, $1, supongamos. Obviamente ahí no se arriesga $1, pero puede ser, ¿listo? Un USD. Pero es nada más esto como ejemplo, ¿listo? Por $4. $10, ya saben por cuánto, por 40. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ya está. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es mejor, esta o esta? A ver, voy a ver si están atentos. ¿Qué opinan o qué piensan? ¿Cuál es mejor, esta operación o esta operación? ¿Qué pasó?
Las dos scalping es más rápido, dice. Muy buena respuesta, Abigail. Ninguna es peor y ninguna es mejor. ¿Ya? En riesgo-beneficio sí le ganó esta. Puede ser un scalping para que vean que a veces scalping no da beneficio. Bueno, sí da, porque el riesgo son 10 velitas y lo que dio es un 1-10. O sea, aquí matemáticamente no nos estamos inventando. De $1 dio 8, son ejemplos obviamente, ¿no? De $1 a $8, de $1, de $10 a 80. Y aquí una entrada intradía, ¿listo? Un 1 a 4, perdón, riesgo-beneficio, y $1 a $4, ¿cierto? $10 a $40. Ya está. Ambas son buenas, ambas se hicieron bien. Entonces, pues simplemente ahí cambia el riesgo-beneficio y el estilo de operativa. Nada más, ¿cierto? Ahora, probablemente, como es muy pequeño el stop loss, a esto es lo que yo quiero llegar. Y en las operativas de crash y boom, para que no entren en confusión. Probablemente en los crash y boom, en los caza spikes o en las operativas y scalping, como queramos llamarlo, vaya a haber más stop loss. Es decir, como es muy cortito, 10 velitas, 12 velitas, probablemente vaya a haber más stop loss. Que a diferencia de una entrada a largo plazo o una entrada de unas horas, que no va a ser mucho. O sea, no va a haber muchos stop loss, ¿no? Pero claro que va a haber stop loss, pero no van a ser demasiados que un scalping, ¿no? Que una entrada o un análisis así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo compensa, ¿no? Si supongamos que perdimos 5 operaciones, ¿de cuánto? De $1, ¿cierto? En total viene siendo $5. $5 lo que hemos perdido, ¿cierto? Y en esta entrada, nada más, ya recuperamos los $5 y tenemos $3 más en beneficio. ¿Listo? 5 pérdidas y una ganada. Igual estamos en positivo. En el término de scalping o cazar spikes o a corto plazo. Tiene varios nombres, de todo le llaman, ¿cierto? Listo. Y aquí puede ser probablemente menos stop loss porque son a largo plazo, ¿bien? Y menos operaciones también, ¿cierto? Hasta ahí se entiende. Ahora les voy a explicar lo que yo hago. ¿Les parece? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Les voy a explicar lo que yo normalmente hago. Pues vamos a eliminar esto. Esto es una entrada intradía normal, ¿cierto? O sea que de entrada estamos programando intradía. Pero lo que yo hago es que yo, por ejemplo, vamos a suponer el mismo ejemplo de Crash 500. Puede ser cualquier índice, ¿listo? Volatilities, Boom 1000, los jumps, lo que sea. Lo que yo hago es lo siguiente. Analizo a corto plazo, pero bueno, primero, a largo plazo, claro, obviamente, ¿no? Primero a largo plazo, vamos a poner H4, ejemplo, a largo plazo y digo, ok, perfecto, ya estoy viendo que esto puede bajar, porque cada vez está haciendo, o sea, esta zona ya está muy desgastada, ¿no? Esta zonita, y cada vez la inclinación es así. Entonces esto me hace pensar de que en cualquier momento va a romper. Entonces, bueno, yo estoy en este punto, entonces puede bajar, ¿cierto? O por lo menos simplemente a rellenar. Bueno, el mismo análisis que hicimos. Listo. Entonces lo que yo hago es que me voy a una 30 minutos. O sea, ya lo veo un panorama amplio, macro, ¿no? De temporalidades altas. Y lo que yo trato de hacer es básicamente analizarlo a corto plazo, a 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, dependiendo, ¿no? O sea, como una entrada scalping, ¿listo? Claro, yo lo vi a largo plazo, pero también estoy haciendo como una entrada scalping. Supongamos ahora que yo entré en este punto, o busco esta entradita, ¿listo? Digo, ok, perfecto, aquí lo voy a tomar por esta ruptura, ejemplo nada más, ¿cierto? Y le voy a dar un stop loss de, no sé, voy a decir que le voy a dar 8 pips, ¿listo? Y listo. Y lo que yo hago es entrar con parciales, es decir,
ingreso con 2 entradas o 3 entradas, ¿no? Divido mis lotajes, no es que me estoy sobreloteando, simplemente lo divido. Entonces, supongamos que es 0,20 y lo divido por 3 entradas aquí, ¿no? O por 2 o por 3, cualquiera, dependiendo mi capital, dependiendo mi gestión, dependiendo cómo me está yendo el día, la semana, varía mucho, listo. Ok, y se da la operación, o sea, reacciona bien, ¿cierto? Aquí en este punto, reacciona bien, perfecto, ya está por acá. Puedo asegurar un profit, puedo asegurar, sí, un profit, ¿cierto? Y la otra entrada yo lo dejo ahí, con el stop loss a punto de entrada. Y lo convierto en una entrada, esa entradita scalping, lo convierto en una entrada a largo plazo. O sea, ya lo estiro hasta aquí. ¿Listo? Listo. Ahí está. Y ahí es donde me da beneficios muy grandes. Y lo que les decía, que fondea cuentas. Es decir, una entrada scalping lo convierto en una entrada amplia. No me importa si luego se devuelve o por qué, porque ya estoy protegido, o pongo un stop loss un poquito más arriba de mi entrada, cosa que me quite unos centavos o casi nada, listo, y me olvido. Ahora hay en ocasiones de que puede tocar o simplemente se devuelve y me saca, listo, no pasa nada, ya aseguré y todo lo demás, ¿cierto? Pero esa entradita scalping lo convertí a largo plazo, puede ser más todavía, pero supongamos nada más que hasta ahí. Ya tengo un beneficio de 1 a 15 aproximadamente, ¿cierto? 1 a 15. Y esto le estamos dando mucho stop loss, porque son velitas de cuánto, miren. Normalmente a veces los solemos agarrar casi al pip o casi, si es volatilities, con muy poco recorrido. Como por ejemplo así. ¿No? Con 4 pips. O sea, lo cogimos casi unas 3, 4 velitas antes, ¿cierto? Perdón, entramos en el punto de entrada y solamente subió 4 velitas y reaccionó, y eso yo lo convierto en una entrada a largo plazo, ¿cierto? Y ya tengo un beneficio de 1 a 24, 1 a 20, 1 a 1 y así. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo aplico. Y pues esos son beneficios súper grandes que te da. A diferencia de que directamente hacer una entrada a largo plazo. ¿Se entiende, verdad? 1 a 24. Aquí vendría siendo, supongamos que un riesgo-beneficio y también un USD a $24 y $10 a 240. Así sería. Ya está. ¿Cierto? ¿Qué les parece eso? Eso es lo que yo aplico para que ustedes vayan aprendiendo también, o si les gusta pueden hacerlo también. Pero eso es una técnica bastante interesante para sacarle muy buenos beneficios a lo que vienen siendo los índices, ¿no? Pero de igual manera, los primeros 2 ejemplos que los hice, igual es bueno, ¿no? Igual es bueno. Simplemente, igual yo aplico. Todas yo aplico esta y también aplico scalping también, o sea, todo varía, ¿no? Porque no siempre se va a dar esto también, ¿cierto? Por ejemplo, la anterior vez hemos operado 2 veces, así toda la noche lo dejamos correr, se dieron, ¿cierto? Ahora, ayer una entrada B75 no se ha dado, ¿cierto? Entonces no siempre se van a dar, pero cuando se dan, te fondean las cuentas, ¿cierto? Porque el riesgo es poco y el beneficio es demasiado, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, ¿ok? Cualquier duda que tengan lo dejan acá en los comentarios y bueno, nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente módulo, ¿ok?